que me acompañen orando nuevamente. Señor, aquí estamos buscando tu dirección. Permite, Señor, que nuestro ser esté receptivo a lo que tú nos quieras hablar el día de hoy a través de tu palabra. Porque sabemos que hay muchas cosas que necesitamos seguir aprendiendo, algunas posiblemente recordando para afirmar lo que tú ya nos has enseñado. Pero aún así, Señor, queremos ponernos en tus manos. Te pido que utilices a este siervo inútil para que pueda edificar a sus hermanos y podamos salir de esta reunión edificados con lo que tú hablaste en tu palabra. Sea que fue algo nuevo para nuestra vida o recordarnos también algo que necesitabas tú volvernos a recordar. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos, guíanos y que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mí a los corazones de mis hermanos. Así que nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les invito a ver su Biblia en Deuteronomio, en el capítulo 13, para que demos lectura a los primeros 11 versos. Deuteronomio, capítulo 13, verso 1 en adelante. Nos dice aquí la palabra de Dios: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo lo compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás tú. Tu mano se lanzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si ustedes observan, mis hermanos, esta escritura nos habla de hombres que Dios permitió que se levantaran dentro del pueblo para obrar de una forma engañadora, incluso haciendo prodigios, es decir, milagros. Pero dice que lo permitió, aunque eran cosas engañosas, las permitió para probar si realmente lo amaban con todo su corazón y con toda su mente. Esto nos habla de todo nuestro ser. Sin embargo, también dice que a estos engañadores no les irá bien. Por estar queriendo apartar al pueblo en pos de dioses ajenos, y de esa forma el pueblo está en rebelión con Dios.
es decir, con su Dios que los sacó de la tierra de Egipto y también de casa de servidumbre. Por eso les dice, no les escuchen ni les hagan caso. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, en este sentido, ¿el día de hoy esta instrucción de parte de Dios habrá cambiado? Definitivamente no, porque los engañadores siguen operando el día de hoy dentro de la iglesia para querer apartar a la iglesia del único Dios verdadero, es decir, el Dios de la Biblia. Incluso los mismos judíos lo hacen. Porque aunque ellos creen en el único Dios verdadero, en la actualidad, ellos siguen rechazando a Jesús, el único Hijo de Dios, y por lo tanto, como iglesia, no debemos prestarles oído ni hacerles caso. Porque también quieren que estemos en rebelión con Jesús, que nos sacó de la esclavitud del pecado. Y de hecho, en relación a los judíos, esto lo podemos ver desde el primer siglo, porque los judíos no rechazaron solamente a Jesús, sino también a sus discípulos y a sus enseñanzas. Un ejemplo de esto lo podemos ver con Pablo en Hechos capítulo 21, versos 17 al 21. Véanlo en su Biblia. Hechos 21, verso 17 en adelante. Nos dice aquí la palabra de Dios. Cuando llegamos a Jerusalén, aquí está narrando Lucas, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con vosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Esto nos enseña que dentro del evangelio se estaban levantando judíos, ¿sí? Y estaba creciendo, no nomás en el pueblo gentil, también en los judíos celosos de la ley. Pero en el verso 2 nos empieza a narrar otra clase de judíos. En el verso 21, perdón. Porque estos judíos no aceptaban las enseñanzas de Pablo. Y si no aceptaban las enseñanzas de Pablo, por lo tanto no estaban aceptando las enseñanzas de Jesús. Y nos dice el verso 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, es decir, de Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Aquí vemos cómo este grupo de judíos estaban rechazando las enseñanzas de Pablo por sus costumbres y tradiciones, como sigue pasando en la actualidad. Porque estos judíos quieren seguir bajo la ley y bajo sus costumbres. Y por lo tanto, en el contexto del evangelio, ellos son unos engañadores que quieren apartar a la iglesia de las verdades que el Señor nos dejó en su palabra por medio de sus apóstoles. Ahora, eso es por un lado. Pero por el otro, también se han levantado engañadores dentro de la iglesia que quieren llevar al pueblo de Dios a un Dios llamado Mamón, del griego riquezas. Y estos engañadores operan en el evangelio de la prosperidad, donde su anhelo y deseo es únicamente las riquezas. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es la palabra griega, mamón. Por eso es importante, mis hermanos,
no prestar oído a sus enseñanzas para no ser engañados por ellos, pero de igual forma ser participantes del juicio que Dios ya les tiene preparado en el futuro por ser engañadores. Ahora, alguien posiblemente esté preguntando, ¿por qué Dios sigue permitiendo que estos falsos continúen haciendo de las suyas en la iglesia? Y la respuesta es que Dios lo permite para probar si realmente le somos fieles y si no les prestamos oído a sus enseñanzas. Porque si lo hacemos, así como estos falsos irán a juicio en este momento, todos los que los siguen, también esos engañadores son como un juicio para ellos por haberse apartado del evangelio. Dios lo permite, así como lo permitió en el pueblo de Israel, hoy lo permite. Y todos aquellos que están ahí están recibiéndolo como un juicio de parte de Dios, por prestarles oído y apartarse del evangelio verdadero que Él nos dejó en su palabra. Ahora, por otro lado, también es importante mencionar que todos estos falsos saldrán de la misma iglesia, porque no todos pertenecen a la iglesia del Señor. Por eso el apóstol Juan escribió en 1 Juan capítulo 2, verso 18 al 19. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la escritura: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, si ahora han surgido muchos, dice, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Pero observen lo que dice el verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esto definitivamente nos habla de dos clases de personas dentro de la iglesia. Porque unos son los que no permanecen y por lo tanto se apartan del evangelio, como también lo hacen los engañadores, porque están apartados del evangelio. Pero por otro lado estamos, y espero que todos estemos en este supuesto, estamos permaneciendo en el evangelio y siguiendo adelante, porque tenemos el Espíritu de Dios que nos lleva a toda verdad. Así que con esto en mente, mis hermanos, es decir, que hay dos clases de personas dentro del evangelio. Leamos nuestro texto base en Hebreos capítulo 6, versos 1 al 8. Hebreos 6, 1 al 8. Nos dice el texto base: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Iluminados que viven en tinieblas. Iluminados que viven
en tinieblas. Ahora, cuando una persona llega al Evangelio, siempre va a tener dos opciones por delante. Una es seguir adelante sin voltear atrás y la otra es voltear atrás para no seguir adelante. Ahora, si hablamos de las personas que vienen al Evangelio y siguen adelante, significa que desean seguir creciendo espiritualmente para llegar a la madurez que el Señor demanda en su palabra, de su iglesia o de sus hijos. Pero de igual forma es para ir adquiriendo más conocimiento del Señor y de esa forma entender más claro sus conceptos. Pero sobre todo para que cuando vengan estos engañadores no puedan caer tan fácilmente en sus trampas. Sin embargo, si este hermano decide voltear atrás, como el segundo caso de los que no permanecen, les aseguro que el viejo hombre lo va a estar esperando con los brazos abiertos para llevarlo de nuevo a los deseos de la carne. Y por lo tanto, no habrá crecimiento espiritual. Sin embargo, la realidad es que también pudiera existir una tercera opción. Ya vimos los que permanecen y siguen adelante y los que retroceden, pero la tercera opción podría ser quedarse estancado, lo cual tampoco será de bien, porque eso hará que no dejemos de ser un niño hablando espiritualmente, como era el caso de los receptores de esta epístola, los cuales eran creyentes ya de tiempo en el Evangelio, pero no crecían. Y por lo tanto, eran niños espirituales que solamente se conformaban con estar tomando lechita, como lo vimos la semana pasada. Por eso es que inicia el capítulo 6 diciendo, por tanto, haciendo referencia al contexto que ya vimos en los versos 11 al 14 del capítulo 5, donde habla de la inmadurez espiritual que había en la iglesia, o sobre estos judíos o cristianos hebreos más bien. Pero vemos que continúa diciéndoles, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora, lo que no quiere decir este texto es que dejemos los principios básicos de la doctrina de Cristo, porque siempre los debemos tener presente para poderlos compartir con aquellos que no conocen a Cristo. Sin embargo, lo que sí quiere decir es que no nos quedemos ahí, porque hay mucho más por aprender, como lo es el sacerdocio de Cristo, que es el único autorizado por Dios para interceder por la iglesia y de igual forma para perdonar los pecados del hombre. Por eso dice mucho que decir y difícil de explicar. Por eso también les dice en el texto, dejando. Y ahora el sentido bíblico de esta palabra es quedarse estancado o no quedarse estancado, dejando, no se queden estancados. Como decir, no sigan en lo mismo. Como por ejemplo, cuando todos llegamos al Evangelio, todos tuvimos que entender, en primer lugar, que éramos pecadores. Y por lo tanto, nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, si ya llevamos 2 o 3 años dentro del Evangelio y nos dicen, tienes que reconocer que eres pecador, tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, y es más, tienes que bautizarte. Tú vas a decir, oye, pues todo eso yo ya lo hice, ¿verdad? Pero este es el sentido bíblico de la palabra dejando, ¿verdad? Porque se refiere a no estar regresando a lo mismo. Es decir, a lo que aprendimos en el principio, porque ya deberíamos estar en otra etapa. Por eso el contexto, o más bien, por eso el texto base dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y esto obviamente se refiere
a los principios básicos del Evangelio, como lo son el creer, el arrepentirse, el aceptar a Jesús, incluso el bautizarse. Los cuales, como ya los he mencionado, esos siempre los debemos tener presente para poderlos compartir con los que no conocen a Cristo. Tienen que reconocer que son pecadores. Tienen que arrepentirse, aunque sabemos que esa obra no es de nosotros, pero tenemos que decirles lo que dice la palabra de Dios, confiando que el Señor va a hacer la obra, pero nosotros tenemos que enseñar lo que dice la palabra. Sin embargo, el sentido aquí es no quedarse estancados para que sigamos adelante. Por eso después dice, vamos adelante a la perfección. Esto se refiere a la madurez a la cual todos debemos de llegar. Sin embargo, después menciona 6 doctrinas que eran muy conocidas por los cristianos hebreos del primer siglo. Estas son el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Ahora, de estos 6 principios, si los analizamos, podemos observar que prácticamente son 3, porque muchos operan en unidad. Por ejemplo, el arrepentimiento opera unidad con la fe en Dios, porque ambos llegan en un mismo evento, es decir, cuando Dios hace la obra de salvación en nuestra vida, nos arrepentimos y creemos, ¿verdad? Ahora, ciertamente, de repente hay allí algunos hermanos que dicen, a ver, ¿qué fue primero? ¿Creemos o el arrepentimiento? Como que fue primero el huevo y la gallina. Es algo que vino cuando el Señor nos hizo la obra en nosotros. Nos hizo darnos cuenta que somos pecadores y nos lleva al arrepentimiento y creemos en Dios, ¿verdad? Y creemos que necesitamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, también aquí es importante mencionar que el arrepentimiento de obras muertas, aquí el escritor lo está presentando en el contexto judío porque recordemos que ellos vivían bajo el pacto de las obras, donde Dios bendecía al pueblo si ellos eran obedientes a sus mandamientos. Sin embargo, bajo el pacto de la gracia en el cual ahora vivimos, ya no son necesarias las obras de los hombres para ser bendecidos por Dios, incluso para servirle. Porque Dios ahora nos bendice por medio de Cristo y por medio de la obra que Él ya hizo. De hecho, Hebreos 9:14 nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por lo cual en el periodo de la gracia, las obras del hombre ya son consideradas como muertas, porque Dios solo ve una obra, y esa obra es la de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, y es una realidad y es importante mencionarlo, ahora que somos salvos, debemos andar en obras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor ya, la Escritura dice que ya las preparó para que andemos en ella. Y de hecho, eso lo menciona Efesios 2:10, donde nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella, por lo cual, como cristianos, debemos obrar porque Dios ya preparó ese camino para que nosotros obremos o andemos en esas obras. Sin embargo, no lo hacemos para recibir bendición de Dios o salvación de Dios, porque eso ya lo tenemos por medio de Cristo. Entonces, nuestro primer grupo es el arrepentimiento y la fe en Dios. Ahora, el segundo grupo es la doctrina de bautismos y la imposición de manos, los cuales están relacionados con la obra regeneradora del Espíritu Santo para servir a la obra de Cristo. Sin embargo, vemos que aquí se habla de doctrina de bautismos, lo cual quiere decir que no solamente se refiere a un bautismo. Y en este sentido, todos sabemos dentro del Evangelio que hay 2 tipos de bautismos en el cual somos partícipes ahora que somos cristianos.
Uno es el bautismo del Espíritu, el cual llega a nuestra vida cuando creímos. Y esta es una forma bíblica de describir la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin embargo, por otro lado, sabemos que hay iglesias, sobre todo de corriente pentecostal, que enseñan que el bautismo del Espíritu es un evento aislado al nuevo nacimiento. Por ese motivo, en sus reuniones de iglesia hacen llamados y les dicen, ¿quién quiere recibir el bautizo del Espíritu? Y los citan o lo jalan a otra aula para que oren por ellos o impongan las manos y reciban el bautismo que ellos están proclamando. Y en este sentido, recuerdo que un hermano, antes de salir de estas iglesias, me comentó que él era uno de los líderes que oraban por las personas para que recibieran supuestamente el bautismo del Espíritu Santo. Y me dice el hermano que ya cuando estaba allí el evento, pues los demás líderes empezaban con la glosolalia, ¿no? Barracha, marra y todo eso. Y él, pues yo también, amarra, bacha, y empezaba junto con ellos, ¿verdad? Sin embargo, él lo hacía de una forma fingida, porque pues quería que todos sintieran ese mover del Espíritu, ¿verdad? Para decir, sí, está bien llegando el bautismo del Espíritu. Pero también ellos dicen que el bautismo llega cuando hablas en lenguas. Por eso es que se soltaban los líderes estimulando ese supuesto bautismo. Pero la realidad, mis hermanos, es que no necesitamos hablar en lenguas para dar evidencia del bautizo del Espíritu Santo, porque la mejor evidencia que hay es y siempre será nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Porque ¿de qué sirve decir que salimos de una reunión hablando de lenguas, en lenguas, si nuestra forma de vivir sigue siendo la de un mundano, con engaños, como lo hacían estos líderes? Están engañando a la gente. Pero están muy espirituales ahí, ¿verdad? Sin embargo, veamos qué nos enseña la Escritura en relación al bautismo del Espíritu. Les vamos a poner en la pantalla 1 Corintios capítulo 12, versos 12 y 13. Dice aquí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo cual, cuando Dios nos hizo parte del cuerpo de Cristo, fue cuando fuimos bautizados por el Espíritu. Por eso también nos dice que nos dio a beber de un mismo espíritu, y ese es el Espíritu Santo. Y ese es uno de los motivos por el cual estamos aquí reunidos como un cuerpo y no tenemos la necesidad de estar hablando en lenguas, ¿o sí? ¿Ya que no? Porque nos entendemos muy bien, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, este primer bautismo está dentro del contexto del Evangelio y se puede decir que es espiritual, ¿verdad? Porque obviamente no lo vemos. Pero hay otro bautismo que sí es físico y ese es el que se practica una solamente en inmersión en agua, el cual también sabemos que no es un bautismo para salvación, sino más bien lo hacemos para hacer una declaración pública de nuestra fe, donde confesamos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y también lo hacemos en obediencia
a lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28:19, que todos conocemos, donde le dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos bautizamos solo una vez en obediencia a esta instrucción que Jesús le dio a sus discípulos. Sin embargo, mis hermanos, el bautismo en agua también es una simbología de la nueva vida que tenemos en Cristo, porque habla de una resurrección espiritual. Y esta resurrección espiritual es con la finalidad de que andemos en vida nueva, como Pablo le dice a los romanos en Romanos 6:4, donde les dice, porque somos sepultados juntamente con Él, es decir, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, en este mismo sentido, Pablo le dice a los colosenses, en Colosenses 2:12, dice, sepultados con Él, es decir, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por lo cual el bautismo en agua también es una simbología de nuestra muerte y resurrección con Cristo. Por lo cual, en términos generales, estos son los dos bautismos que nosotros conocemos dentro del Evangelio, el del Espíritu y el de inmersión por agua. Sin embargo, recordemos que se le está hablando aquí a cristianos hebreos, los cuales dentro del judaísmo tenían diferentes tipos de bautismos, los cuales eran en el ámbito ceremonial, como lo era el lavarse las manos antes de comer o lavar los utensilios que usaban. Por eso la traducción Biblia de las Américas no dice bautismos, sino dice lavamientos, ¿verdad? Porque era algo muy del contexto judío. Ahora veamos un ejemplo en la Escritura. Vayan a Marcos capítulo 7 y leamos los primeros 5 versos. Marcos 7, verso 1 al 5 nos dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí vemos cómo los religiosos del tiempo de Jesús le preguntaban, ¿por qué sus discípulos no andaban conforme a la tradición de los ancianos, como era lavarse las manos? Lo cual es una representación de un bautismo porque es por inmersión la lavada de las manos, ¿verdad? Entonces, por eso también en el texto base habla de bautismos o lavamientos, ¿verdad? Ahora, después también menciona la imposición de manos, la cual es un simbolismo de la unción del Espíritu Santo para aquellos que son comisionados para un oficio público. Por ejemplo, si volteamos a ver el Antiguo Testamento, la imposición de manos se hacía para comisionar a un representante dentro del pueblo, como lo fue Josué. Esto lo enseña Números 27:18, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la Escritura, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Aquí está diciendo, ve y pon su mano sobre él. Ahora un poco más adelante, en Números 27, 22 y 23,
Dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Ahora, en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, verso 9, encontramos más detalles de lo que pasó cuando Moisés impuso manos a José. Les vamos a poner la escritura en la pantalla. Deuteronomio 34, 9 nos dice, y José, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Aquí podemos ver que por medio de la imposición de manos se transmitía una autoridad de parte de Dios a otro hombre, como en este caso fue de Moisés a José. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la imposición de manos era para establecer un oficio público, como lo fue el caso de los primeros diáconos. Recuerdan que hubo un problema allí con las viudas y escojan a varones llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y les da ahí 3 características. Y entonces la Escritura dice que de allí establecieron a los primeros diáconos. De hecho, nos dice Hechos capítulo 6, versos 5 y 6. Nos dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, a Nicor, a Timón, a Permeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y a partir de ese momento iniciaron con su diaconado. Pero también la Escritura nos dice que esto lo hicieron para que los apóstoles no descuidaran la oración y el ministerio, o el ministerio de la palabra. Ahora, también tenemos el ejemplo de Pablo y Bernabé cuando fueron comisionados para el evangelismo. Les ponemos la escritura en la pantalla de Hechos 13. Dice aquí, Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Por lo cual, a partir de ese momento, Pablo y Bernabé iniciaron oficialmente los viajes misioneros. Ahora, un tercer ejemplo lo podemos ver con Timoteo, en 1 Timoteo 4:4, pero se los vamos a poner en la pantalla en la Nueva Traducción Viviente. Dice esta traducción, le está hablando Pablo a Timoteo, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Estos son ejemplos, mis hermanos, de la imposición de manos sobre aquellos que se les estaba dando una autoridad o un oficio público dentro de la iglesia. Sin embargo, también es importante mencionar que la Escritura, sobre todo a los pastores, nos instruye a no imponer las manos con ligereza. Sobre todo cuando se va a orar por un líder, como lo menciona la Nueva Traducción Viviente. Se los leo. Dice esta traducción, 1 Timoteo 5:22. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás, mantente puro. Lo cual significa que cuando tengamos un candidato para algún liderazgo dentro de la iglesia, tenemos que estar al pendiente de su situación espiritual. Porque imaginemos, mis hermanos, que oramos e imponemos manos por un hermano para que sea parte del diaconado y decidimos entregarle las finanzas de la iglesia. Pero resulta que este hermano está teniendo problemas con el dinero
Y de repente, ¡pum!, se desaparece y adiós finanzas, ¿verdad? Por eso es importante estar observando y analizando a los hermanos su fidelidad con la obra del Señor y no hacerlo así, se ocupa, órale, ¿verdad? Sobre todo porque hay partes muy delicadas. Ahora, si se quiere barrer, pues adelante, ¿no? Pero habrá áreas donde tendremos que tener mucho cuidado. Entonces la imposición de manos, mis hermanos, es un simbolismo de la unción del Espíritu Santo para que una persona pueda utilizar un oficio público dentro de la iglesia. Y por último y en tercer lugar está el grupo de la resurrección de los muertos y el juicio eterno, los cuales definitivamente son escatológicos, son hacia el futuro. Ahora, cuando se habla de la resurrección, la Escritura nos enseña que este evento va a ser para todos. Sin embargo, no todos iremos al mismo lugar. Porque en el caso de los que somos de Cristo, nuestra resurrección, la Escritura nos dice que va a ser con un cuerpo glorificado para que estemos en la presencia de Dios y de Cristo por toda la eternidad. Pero también nos dice que vamos a ser libres del castigo eterno por la obra que ya Cristo hizo por nosotros. Pero en el caso de los que niegan a Jesús o lo rechacen, como pasa actualmente con los judíos, estos en el futuro sí van a experimentar el juicio eterno por haber rechazado a Jesucristo. Y en este sentido, la Escritura nos dice en Juan 3, versos 17 y 19, nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por lo cual, todos aquellos que nieguen a Jesús, la Escritura dice, no lo digo yo, ya están condenados. Sin embargo, esto lo veremos definitivamente del otro lado, en la eternidad, porque a final de cuentas son eventos futuros, la resurrección y el juicio eterno. Ahora, si los quisiéramos acomodar cronológicamente, estos tres grupos quedarían así. En primer lugar, el arrepentimiento y la fe en Dios, porque fue cuando creímos o nacimos de nuevo. En segundo lugar, entra el bautismo de agua, porque fue cuando hicimos nuestra declaración pública de nuestra fe en Cristo. Y luego entraría también la imposición de manos para ejercer un oficio público dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, en este punto, es decir, en la imposición de manos, sé que muchos aún no han pasado por este proceso. Sin embargo, espero un día, mis hermanos, en verdad, que después de haberlos puesto a prueba, estemos en la posibilidad de estar impartiendo manos sobre nuevos diáconos, nuevos maestros, evangelistas y, ¿por qué no?, por nuevos maestros para que la obra de Cristo continúe hasta su regreso. Y por último está el grupo escatológico, el futuro, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, donde todos los que rechacen a Jesús, como ya lo vimos, pasarán la eternidad en el castigo eterno, al cual la Biblia le llama infierno. Pero los que aceptamos a Cristo pasaremos a una mejor vida en la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar allí? Amén, ¿verdad? Por lo cual estas 6 doctrinas que son fundamentales eran muy conocidas por los cristianos hebreos del primer siglo. Pero todo indica que no avanzaban porque estaban ciclados. No, en lo mismo. Por eso el Señor les dice por medio del escritor a los hebreos, dejen ya los rudimientos de la doctrina de Cristo y sigamos adelante a la perfección. Y cierra el punto diciéndoles,
y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y aquí es importante entender que si Dios no permite algo, nadie, absolutamente nadie puede hacer algo para que se haga si Dios no lo permite o Él lo quiere. Incluso lo que es en relación a estas doctrinas básicas del Evangelio. Porque si Dios no quiere, el hombre no puede arrepentirse de sus pecados y tener la fe que salva. Y de igual forma, no puede ser bautizado por el Espíritu para ser parte de la iglesia de Cristo. Y en relación al futuro de que sea libre del juicio eterno en la resurrección. Por eso dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque nada se puede hacer sin su autorización. De hecho, mis hermanos, cuando Cristo fue a la cruz, no fue porque los hombres lo decidieron, sino porque el Señor, el Padre, lo permitió. Nada se hace sin su autorización. Y de igual forma nosotros estamos aquí reunidos como parte de la iglesia de Cristo, porque Dios lo permitió, porque Él hace las cosas conforme a su voluntad y no la de los hombres. Así que gracias porque somos parte de su voluntad y aquí estamos, ¿verdad? Ahora, también estoy plenamente convencido de que todos quisiéramos que nuestros familiares estuvieran aquí reunidos con nosotros. Pero si no lo están, es porque Dios aún no lo ha permitido. Ahora, en el mejor de los casos, es porque están en otra congregación. Pero la realidad es que muchos de nuestros familiares siguen perdidos en el mundo. Por eso es que oramos por ellos, para que el Señor incline su misericordia a sus vidas y un día conozcan a Jesús, para que de esa forma, cuando estemos en la eternidad, estemos con nuestros familiares, ¿verdad? Sin embargo, esto se va a hacer únicamente si Dios en verdad lo permite. Ahora, a partir del verso 4, Dios, por medio del escritor a los hebreos, da una advertencia a la iglesia. Y todos sabemos que cuando Dios advierte a su iglesia es para todos aquellos que estén dentro de su iglesia, porque Él quiere que todos escuchen. Ahora en el caso de los que sí son parte de la iglesia es para que no retrocedan en su fe y abandonen a Cristo. Pero en relación a los que no son parte de su iglesia es para que ellos sepan que Dios no puede ser burlado. Como nos dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en relación a lo que vamos a ver en los versos 4 al 6, aquí vamos a ver cómo el Señor hace una advertencia a la cual ha sido muy, pero muy discutida en el mundo evangélico. Para empezar, por los teólogos. Después, por los pastores. Y por último, por la iglesia, porque la iglesia se guía de los teólogos y de los pastores, ¿verdad? Estamos ahí en la misma situación. Sin embargo, mis hermanos, para entender el punto, es importante mencionar que a través de la historia de la iglesia siempre se han levantado dos grandes posturas teológicas en relación a estos versos del 4 al 6. Una postura afirma que estos textos hablan de perder la salvación, pero la otra afirma que es lo contrario, porque la salvación no se puede perder. Pero la pregunta es, ¿de qué nos está hablando Dios por medio de esta porción de la Escritura? Y aquí es importante tener presente lo que dice al inicio del verso 4 cuando dice, pero es imposible. Pero es imposible. Esta palabra en griego, mis hermanos, significa incapaz o impotente, pero el sentido bíblico de la palabra es no susceptible a ocurrir o ser cumplido, lo cual indica que es algo que es imposible hacer, como por ejemplo, mientras que Jesús no regrese por su iglesia,
todos, absolutamente todos vamos a envejecer y a morir. Todos. Por lo cual es imposible que alguien deje de envejecer y en su tiempo morir. Eso es imposible, ¿verdad? Porque para empezar, Dios ya lo estableció como un juicio contra el pecado. Y lo que Dios establece, no lo cambia. Y este es el sentido bíblico de la palabra, porque es imposible. Ahora, la pregunta aquí es, ¿de qué nos está hablando Dios para decir que es imposible? Aquí es importante tener presente el contexto, porque en el contexto se nos ha estado hablando de un tema principal. Y este tema principal es la supremacía de Cristo sobre todo. Por eso en el capítulo 1 empieza a hablarnos de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, porque los ángeles son creación de Dios y lo adoran. En el capítulo 3 nos habla de la superioridad de Cristo sobre Moisés, el gran líder espiritual de Israel. Y en el capítulo 5 nos habla de la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio levítico. Sin embargo, a partir del verso 5, verso 11, nos presenta un subtema. Y este subtema es la apostasía. Por eso la Reina Valera 1960 tiene ahí un encabezado que dice advertencia contra la apostasía. Y aquí también es importante determinar qué es la apostasía. Ahora, un diccionario bíblico describe la apostasía como una negación pública de una creencia religiosa previamente sostenida y un distanciamiento de la comunidad que la mantiene. Se lo leo otra vez. Es una negación pública de una creencia religiosa previamente sostenida y un distanciamiento de la comunidad que la mantiene. Ahora, otro diccionario bíblico dice que es el acto de alejamiento, rebelión o separación. Pero aquí también es importante entender cómo miraban los judíos la apostasía en el primer siglo. Y en este sentido la Escritura nos enseña que la miraban como un acto de querer abandonar sus creencias. Como fue el caso de a los que Pablo estaba enseñando a no circuncidarse y apartarse de las costumbres judías, como lo menciona el libro de Hechos 21:21. Se los vamos a poner en la pantalla, pero en la Nueva Traducción Viviente para que nos quede más claro. Hechos 21:21. Nos dice esta traducción: pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú, es decir, Pablo, enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. Entonces, para los judíos, un apóstata era alguien que estaba abandonando su fe y de igual forma sus costumbres. Por eso la Reina Valera dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñes a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y en este mismo sentido, todos aquellos que nos hemos apartado de la doctrina católica romana, también somos apóstatas. Porque hemos dejado de practicar el bautismo de niños y de estar rezándole a santos. Y gracias a Dios por esta apostasía, ¿verdad? Porque pudimos salir de una religión que va totalmente en contra de lo que el Señor estableció en su palabra. Ahora, hablando de las posturas teológicas, tenemos por un lado la postura de Arminio, el cual enseñaba que el hombre tiene cierta capacidad de salvarse, pero también de apostatar de la fe, perdiendo su salvación. Esa era la postura de Arminio.
Y por el otro lado está la postura de Calvino, el cual enseña que un apóstata es el que adquiere intelectualmente y emocionalmente la fe cristiana y después se aparta de ella porque no es nacido de nuevo. Y en relación a estas dos posturas, creemos que la postura de Calvino es la más correcta y bíblica, como también lo han abrazado los reformadores. Porque un verdadero creyente no puede perder su salvación como lo piensan o como lo abrazan los de la postura de Arminio, porque creemos fielmente que la obra que Dios inició en cada uno de nosotros, Él la va a terminar hasta que estemos con Jesucristo. Y Él también lo enseña en su palabra. Ahora, en relación a los que no son, de los que sí son, es decir, de los que sí son nacidos de nuevo, Jesús nos dejó una parábola para que lo entendamos, y esta es la parábola del sembrador. Pero vamos a ver cómo Jesús interpreta o describe el significado de la parábola. Vayan en su Biblia a Mateo capítulo 13. Mateo 13. A partir del verso 18 vamos a leer, donde está la parábola del sembrador. Les dice Jesús aquí a sus discípulos y también nos está diciendo a nosotros: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por lo tanto, aquí nos está hablando de una persona que oye la palabra del reino, pero como no la entendió, dice que viene el malo y se la arrebata del corazón y por lo tanto se queda sin nada, ¿verdad? Veamos ahora la segunda tierra o el segundo corazón en el verso 20. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe. ¿Y cómo la recibe? Con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este tipo de personas son las que reciben la palabra con gozo y un tiempo están allí en la iglesia, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho y se apartan cuando vienen las pruebas. Esta es la segunda tierra o corazón. Veamos la tercera en el verso 22. Dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí vemos a otra persona que oye la palabra, pero como anda en afanes y está lleno de preocupaciones, es engañado por las riquezas y como consecuencia dice que ahoga la palabra y por lo tanto no da fruto. Por eso Jesús dice es infructuosa, no da fruto. Este es el tercer tipo de tierra o corazón. Y por último, el cuarto es el que se menciona en el verso 23. Que dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 170, a 60, y a 30 por uno. Ahora, si analizamos esta tierra, la cuarta, con las otras tres, la gran diferencia es que esta tierra o este corazón dio fruto porque oyó y entendió la palabra. Lo cual nos enseña que no todos los que reciben y oyen la palabra van a dar fruto, porque muchos la reciben de una forma intelectual y cuando vienen las pruebas se apartan porque no tienen una raíz profunda para mantenerse firmes en el Evangelio. Ahora, Jesús también tuvo seguidores que se apartaron de él. Esto lo vemos en Juan 6, versos 63 al 66, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Está hablando Jesús.
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús tuvo apóstatas porque lo abandonaron. Ahora, el apóstol Pedro, en su segunda carta, nos presenta la apostasía de otra forma. Se los vamos a poner en la pantalla. En segunda de Pedro, capítulo 2, versos 20 al 22. Nos dice aquí la escritura: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás al santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Lo cual nos enseña que si no hay una verdadera transformación en el corazón del hombre, va a regresar a su antigua forma de vivir, como pasa con los puercos, ¿verdad? Porque por más limpiecitos y bonitos lo tengas allí con moñito, en cuanto miran un charco, ¿verdad? Porque esa es su verdadera naturaleza. Lo mismo pasa con los que están en la iglesia y no han nacido de nuevo. El pecado los sigue jalando y atrapando. Ahora, por otro lado, si la apostasía significa apartarse de la fe o abandonarla, yo les pregunto: ¿un cristiano nacido de nuevo puede apartarse de la fe? ¿Qué me dicen? Para contestar la pregunta, les voy a dar dos supuestos. Primer supuesto: viene una persona a la iglesia, escucha del Señor, el Señor hace la obra salvadora en él, se convierte, acepta al Señor, se arrepiente de sus pecados y hace todo el proceso, se bautiza y todo. Pero después de un tiempo se aparta y se regresa al mundo. Pero estando en el mundo, el Espíritu Santo no lo va a dejar tranquilo, va a estar allí trabajando con él, hasta que llegue un momento que se arrepiente y retoma el camino, porque sabe que acá es donde debe estar y busca crecer espiritualmente para no regresar atrás. Supuesto número 1. Supuesto número 2. Viene una persona a la iglesia, igual forma, acepta a Jesús, pero lo hace intelectualmente. Y después de un tiempo se regresa al mundo como el que nació verdaderamente. Y estando en el mundo se da cuenta que hizo mal porque pues era buen ambiente en la iglesia, con los hermanos, estaba muy bien. Y decide regresar, pero en el transcurso el Señor hace la obra en su vida y le da la fe salvadora. Y de igual forma como el primero sigue adelante para seguir creciendo. La pregunta es: ¿hubo apostasía o no hubo apostasía en estos dos casos? Sí hubo apostasía porque ambos se apartaron de la fe, pero no fue definitiva, fue temporal. Y esto es, mis hermanos, porque Dios no va a permitir que sus ovejas estén fuera del redil. Va a mandar por ellas, así sea una, va por la oveja para que regrese. Porque obviamente como ovejas todavía estamos luchando ahí con el corazoncito que quiere regresarse a su Egipto, ¿verdad? Y muchas veces somos engañados por nuestro propio corazón. Sin embargo, aún estando ahí en el mundo, el Señor, vente para acá, ¿qué estás haciendo aquí? El Señor nos regresa a redil. Por lo tanto, un cristiano sí puede apostatar, pero no va a ser de forma definitiva, porque el Señor no lo va a permitir. Sin embargo, la pregunta es, en el texto base,
de Hebreos 4 al 6 está hablando de este tipo de apostasía, es decir, la que es temporal, donde todos podemos caer. Definitivamente no, mis hermanos. Por eso inicia el verso 4 diciendo, porque es imposible. Y después nos da los detalles del por qué es imposible. Solo que estos detalles los vamos a ver en la próxima enseñanza, si el Señor nos lo permite, porque ya se nos fue el tiempo. Sin embargo, como conclusión de lo que miramos el día de hoy, salgamos de este lugar teniendo en mente que como nacidos de nuevo debemos seguir adelante para no quedarnos ciclados solamente en los fundamentos básicos de la doctrina de Cristo, como lo es el arrepentimiento, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de mano, la resurrección de la muerte y el juicio eterno, los cuales ciertamente debemos tener siempre presente para compartirlos con aquellos que no conocen de Jesús. Sin embargo, no debemos quedarnos allí, porque hay mucho que aprender por delante, como lo es el tema de la apostasía y el tema de nuestra seguridad en Cristo. Así que, mis hermanos, no nos estanquemos, sigamos adelante, creciendo, madurando, para que podamos ser útiles en la obra del Señor, porque Él quiere cristianos maduros. Amén. Vamos a orar. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Sabemos que tú tienes cuidado de tu iglesia, Señor. Sabemos que tú nos das ejemplos. También, como lo hemos visto el día de hoy, siempre existe o va a existir en tu iglesia quienes realmente no son nacidos de nuevo. Pero también sé que en la próxima enseñanza nos darás más detalles de esto, Señor, para que sigamos avanzando y el concepto de la apostasía la tengamos bien en claro, Señor. Porque tú no eres un Dios de mentiras. Lo que tú dices, lo haces, porque tú eres verdad. Así que, mi Dios, yo te pido que nos ayudes como iglesia, Señor, para que no nos quedemos estancados, que sigamos adelante, sigamos aprendiendo de ti, sobre todo para que no seamos engañados por los falsos maestros que nos quieren llevar, así como lo hacía el pueblo de Israel, los engañadores en pos de dioses ajenos, pero también como lo hacen el día de hoy los engañadores para estar queriendo llevar nuestro corazón a las riquezas, porque ¿quién no tiene necesidad? Todos tenemos necesidad. Y es de ahí donde ellos se agarran para querer impulsar nuestro corazón a las riquezas y abandonar al único Dios verdadero, el que a final de cuentas es el que siempre va a proveer nuestras necesidades. Y si aún en nuestra casa no nos falta el pan, es porque tú has estado allí, Señor. Así que danos contentamiento, Señor, con lo que tenemos y no permitas que vayamos a ser engañados por ellos, Señor. Ayúdanos a estar fieles a tu palabra, Señor, porque es una lámpara que siempre va a estar alumbrando nuestro camino, Señor. Sé que seguimos en una carne, seguimos luchando, pero también sabemos que tu Espíritu Santo está morando en nosotros, dándonos la dirección correcta, Señor. Así que yo te doy gracias porque has permitido que seamos parte de una iglesia local. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia fiel, fiel a tu evangelio, fiel a Jesús y fiel a tus mandamientos. Así que, mi Dios, nos ponemos en tus manos. Síguenos ministrando, guiando y bendiciendo como lo has hecho hasta el día de hoy. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.